Bueno, ahora sí, buenos días. Entonces, vamos a revisar en la medida que iba ingresando, iba permitiendo el ingreso a la clase, eh, en ese mismo orden, lo que hacía era ir marcándole los ceros como asistencia. Por ejemplo, Cruz. Cruz Juana no me aparece en el listado. Jerez, tampoco. Vázquez, Carla, tampoco. Vega. Vega, Joan no me aparece conectado. Zuleta, tampoco. Entonces, por el momento tienen excusa, ¿no? Y ahora, Martínez, tampoco. Osorio, Osorio, Torres. Ya reviso el chat que a veces. Ah, no, Trujillo. Trujillo. Y ya. Entonces, yo voy a revisar el que. Voy a revisar aquí el grupo. Entonces, hoy dice: ¿quién tiene excusa? Dice John Vega. No, Iván, no, estos no son. Mucho dos. Hoy no han dado excusa de estos estudiantes, ¿no? Bueno, Jurgen Lara. Eh, Listo, entonces recuerden que ustedes tienen que decirle a sus compañeros que estoy revisando cámaras mientras estoy hablando, ¿no? Las encienden un momento nomás, solamente yo solicito nada más que las enciendan al inicio, pues para saber que realmente estén ahí los compañeros. Ya después de que ahorita les doy la orden, cuando empiece a explicar, ya no necesito que tengan activas sus cámaras. Bueno, no veo ningún problema, tampoco veo. Listo. Bueno, ya si la quieres desactivar, lo pueden hacer. Entonces, mm, cualquier improviso que afecte su clase, por ejemplo, internet, luz, ¿sí? O médicos, ustedes ya tienen muy claro que eso lo deben informar a la coordinación. Entonces, ¿por qué yo puedo excusar a cualquier compañero, a mi amigo, yo lo puedo excusar, yo le puedo decir, no, él está, es mejor que los excusen directamente los papás, ¿no? Bueno, entonces esta semana ustedes ya debieron haber descargado la guía que se llama la guía número 4, que es la guía de teorema de Tales, ¿no? Entonces, en la plataforma realmente no sé, una actividad interactiva, ¿no? Pues porque es que esto, pues la verdad, interactivo es más que es de comprensión, ¿no? Porque vamos a manejar un tema que se llama, bueno, vamos a manejar un término que es como como correspondencia y no es de mensajería, ¿no? Sino bueno,
así se dice en correspondencia, pero en cuanto a que un lado es correspondiente con otro, de acuerdo a las rectas paralelas. Camilo Calderón. Bueno, entonces, si ustedes quieren ingresar a su plataforma, pues si tienen el libro, cuentan con el libro, aunque les estoy diciendo que esto simplemente es un test, ¿sí? O sea, lo interactivo es que ustedes hagan una operación, pues sería lo mismo yo decirles acá, realicen este ejercicio. Les puedo decir a ustedes, realicen este ejercicio, vienen a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces no, o sea, no lo veo como tan interactivo como para verle la necesidad. Igualmente el tema no se presta para ser tan interactivo. De pronto para mirar, cuando nosotros íbamos a mirar lo de la razón de semejanza, ahí sí es interactivo porque podemos aplicar variaciones, pero pues aquí la verdad no le veo como la parte interactiva necesaria, ¿sí? Porque eh, necesito nada más es que comprendan el teorema de Tales, y el teorema de Tales se maneja es con como les dije, el término correspondencia. Hay que saber qué lado es correspondiente con cuál y con eso se trabaja. Nosotros ya en clase hemos trabajado el teorema de Tales al principio porque lo necesitábamos para explicar unos temas. ¿Sí? Obviamente, los temas se van poniendo más complejos y pueden empezar a cruzarse los temas. Puede uno necesitar un tema más adelante en algún ejercicio o viceversa, puede necesitar un tema anterior, ¿no? Bueno, entonces, el teorema de Tales le dicen, ustedes tienen que comprender que para poder aplicar el teorema de Tales siempre deben existir unas rectas paralelas. Entonces, si yo me pongo a analizar aquí, bueno, esta situación nos dice que hay una torre metálica. Obviamente la torre metálica tiene una estructura. Esto que ustedes miran ahí en azul es una estructura metálica, ¿no? Entonces, se compone de dos ejes transversales, uno vertical, ¿cierto? De longitud h, entonces están refiriendo a este de acá, ¿cierto? Y otro oblicuo de 54,6, o sea, como en diagonal, ¿cierto? Como si estuviéramos formando la hipotenusa, podríamos decirlo así, si estuviéramos hablando de un triángulo, ¿no? Los ejes se conectan con varias vigas horizontales y oblicuas, entonces hay vigas horizontales, voy a señalarlas con el marcador acá. Entonces, toda esta línea, todas estas líneas, esta línea, son paralelas, ¿listo? Todas estas líneas están acá, de ahí para arriba, ¿cierto? Esas son las que nos dicen ahí que son las que son las horizontales. Esas que les señalé ahorita son las vigas horizontales. ¿Y cuáles son las oblicuas? Las oblicuas serían las siguientes. Vamos a colorearlas también, ¿no? Las voy a colorear también. Estas serían las oblicuas. Esta, esta, esta. ¿Listo? Entonces, realmente las horizontales sí son paralelas. Las oblicuas no tienen nada de paralelo, ¿cierto? Porque miren, la primera está más inclinada y la última está más agachada. Entonces, ahí con las vigas oblicuas no podemos trabajar. Tenemos que trabajar con las horizontales, que son las paralelas. ¿Listo? Entonces, relacionen el término paralela, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con las paralelas vamos a trabajar y con las paralelas nos vamos a ubicar. ¿Listo? ¿Qué más dice ahí en el ejercicio? Como se ve en la figura, las vigas A, B, C, D, E, F y G, H, entonces son paralelas. Las vigas A, B, C, D, E, F, G, H. O sea, las que yo les dije, esas sí son paralelas, ¿cierto? Les voy a mostrar por qué las oblicuas no son paralelas. Entonces, voy a utilizar una opción que tiene aquí la pantalla, que es parecida a la de Paint. Entonces, si yo me pongo a sacar rectas larguísimas,
Entonces, esa recta, ahí por ahí pasa una recta, ¿no? Pasemos la otra de acá. Sí pueden notar que no son paralelas. Las oblicuas no son paralelas porque se cruzan entre ellas, ¿cierto? Entonces, con esas no podemos trabajar porque no son paralelas, ¿cierto? Miren, todas esas son paralelas, no son paralelas. Entonces, las oblicuas no son paralelas. Bueno, en cambio, estas que están aquí sí son paralelas, porque vea, yo las puedo proyectar a lo largo. AB nunca se va a tocar con CD, ¿cierto? Ni se va a tocar con EF, ¿cierto? Ni se va a tocar con GH, ¿cierto? Nunca, o sea, son paralelas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que dejar muy claro en el enunciado, ¿no? Que son paralelas y que le dan, que por este lado, por el lado izquierdo tienen la altura y por este lado. Ya de para allá, ya lo manejamos con el teorema de Tales. Lo importante antes, cuando ustedes miran una imagen o una figura, es que quiero que se concentren y ubiquen rápidamente dónde está el qué, dónde están las paralelas, dónde están las que bueno, y con cuál van a trabajar, más que todas las paralelas, ¿sí? Ya después pasamos a lo que es plantear el planteamiento de qué, del ejercicio, ¿no? Dice, cada vez que tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos rectas transversales por el teorema de Tales, se sabe que estos dos segmentos, que los segmentos determinados en la primera transversal son respectivamente proporcionales determinados en la segunda. Que lo que está tratando aquí incluir es el tema de la proporcionalidad. ¿Se acuerdan los segmentos proporcionales? Entonces, que va guardando una proporción, ¿sí? Entonces, vamos a referirnos en lo siguiente, vamos a mirar lo siguiente. Voy a utilizar nuevamente la función de la recta. Entonces, está esta recta paralela que pasa por AB. Aquí hay otra recta que pasa por CD. Ahí abajo, aquí abajito hay otra recta que pasa por EF. ¿Cierto? Entonces, aquí coloquemos otro color así llamativo. Bueno, entonces ustedes pueden mirar en la pantalla que están las rectas paralelas y fíjense que aquí dice que cuando dos o tres o más rectas paralelas son intersecadas, vean, eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice aquí. Cuando dos son intersecadas por dos rectas transversales. Entonces, ¿cuáles son las rectas transversales? Bueno, hasta el momento, ustedes pueden mirar que aquí, lo que yo acabé de dibujar ahí, son que son las rectas paralelas. Eso que está ya dibujado de color rojo, eso que yo hice, son las rectas paralelas, ¿cierto? Ahí en este caso estamos contando 4 rectas paralelas, ¿cierto?
y esas rectas paralelas van a ser intersectadas por dos rectas transversales. Esas dos rectas ya se las voy a mostrar, que ustedes las están mirando ahí, ¿no? Entonces serían estas, ¿no? Esta es una recta que está aquí y la otra acá. ¿Cierto? Entonces, son dos rectas transversales, no tienen nada que ver. Esas dos rectas pueden ir en cualquier dirección, pueden ser incluso hasta paralelas, como quieran. Aunque ya cuando son paralelas pierde la gracia porque ya se vuelven rectángulos, ¿no? Pero entonces, como son dos rectas, una va con una dirección y otra con otra dirección, no importa, son transversales, quiere decir que las cortan, ¿no? Entonces se sabe que los segmentos determinados en la primera transversal, o sea, están hablándole de estos dos, están hablando de este segmento y están hablando de este segmento, ¿no? Son respectivamente proporcionales, o sea, AC es con BD, CE es con EDF, EG es con FH, ¿listo? Eso es lo que le están diciendo ahí respectivamente, ¿no? Entonces, bueno, ya quitando todo eso, entonces podemos mirar eso, ¿no? Que la medida de AC, que es A, es con el de al frente, ¿cierto? O sea, esta medida está acá. Esta medida A es con quién? Con 3,9. O sea, el de aquí con el de al frente. Por eso yo les digo que toca mirar cuáles son las paralelas y a partir de las paralelas los que estén a los lados son los con los que se trabaja en el teorema de Tales. Entonces, el B sobre 5,2, el 4,5 con el 6,5 y por último el H con el 54,6, ¿sí? Porque son los transversales, ¿no? Sí, aquí está escrito transversales, son las dos rectas transversales que tengo. Bien. Listo. Entonces, eso es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, no les marqué aquí abajito, nuevamente lo voy a hacer. Entonces, el A con el 3,9, entonces el A y abajo el 3,9, con otro colorcito, con rojo. El B con 5,2, entonces el B con 5,2, otro color, azulito, el 4,5 con 6,5, ¿no? 4,5 con 6,5. Ah, esos dos valores son conocidos. Con esos dos valores encuentro el resto, ¿sí mira? Y el H con el 54,6. Ah, el H con el 54,6. La clave en dónde está, que usted utiliza este lo utiliza con todos los otros tres pares de lados, ¿listo? Para encontrar las variables que hacen falta, porque aquí usted conoce el de arriba y el de abajo, y en los otros le falta el de arriba y conocen el de abajo. Entonces, son dos términos que usted conoce y con este serían tres, ¿cierto? Entonces, ya, bueno, ahí ya vamos, tenemos que borrar esto y bajar porque esta opción no, digamos, rayo en la pantalla más no en el documento, ¿no? Entonces, ya les había dicho que la clave era trabajar con ¿cuál? Con este, ¿no? Porque aquí conocemos el número de arriba y el número de abajo, ¿no? Y entonces vamos a relacionar ese con quién. Bueno, hay un paso que le van a trabajar. ¿Cuál es el paso que van a trabajar? Que van a convertir los decimales, ¿en qué? En fraccionario, ¿no? Entonces, hay un paso que está como muy directo. Entonces, ¿cuál sería? Voy a hacerlo aquí en clase con ustedes, pues para que ustedes no queden como tan perdidos, ¿no? ¿Cómo convirtieron ese 4,5 y ese 6,5 en 9,13? Entonces, vamos a explicarlo aquí en esta clase, en este momento, para que no les quede por allá la duda, ¿no? Entonces, el 4,5 se multiplica por 10 y el 6,5 se multiplica por 10. ¿Por qué por 10? Porque ambos números tienen un decimal, un número después de la coma. Es así entonces que queda convertido en ¿cuánto? El de arriba queda convertido en 450
y el de abajo queda convertido en 650. Entonces, ¿qué deben hacer luego? Empezar a simplificar. Entonces, cuando empiecen a simplificar, ahí directamente yo qué voy a hacer, voy a dividir por 10. ¿Sí? O sea, este lo voy a dividir por, lo voy a simplificar por 10. Al simplificar por 10, automáticamente lo que voy a hacer es eliminar la cifra del 0. O sea que el 45, si lo simplifico, el 450, si lo simplifico por 10, me va a quedar 45 y me va a quedar 65. Y nuevamente, ese resultado hay que volverlos a simplificar. El 45, ¿por cuánto lo podemos simplificar? Entonces, lo podemos simplificar por 5, porque termina en 5, ¿no? Y lo mismo, aquí. Por 5. Entonces, ¿qué número dividido por 5? ¿Qué número multiplicado por 5 le da 45? 9. ¿Qué número multiplicado por 5 le da? Ah, bueno, aquí sí pueden hacer directamente la división, ¿no? 5 por 1 es 5, baja, le sobra 1 y ¿qué? Y el 5, 15, 5 por 3, 15, entonces le daría 13, ¿no? Entonces, por eso queda convertido en 9 treceavos, ¿cierto? Entonces, trabajar con 4, 4,5 sobre 6,5 es lo mismo que trabajar con 9,3. Ambos números dan lo mismo, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la cartilla? Pues abandonar un poquito el decimal, ¿no? Pues para facilitar procedimientos sin calculadora. Entonces, se maneja sin decimal. Entonces, ¿qué hacen aquí? Ay, sí. Qué pena, Germán, qué pena. Entonces, aquí hay un errorcito, un horror. No es un error, sino es un horror. No es un error, sino un horror. Entonces, 4,5 por 10 nos da 45, sí. Listo. Y bueno, entonces nos daba 45 y 65. Y ahí sí se simplifica por 5. Sí, gracias, Germán. Germán, toca darle un punto positivo, un punto ahí. Apenas le doy una notica por ahí bajita, se la subo yo, Germán. Listo, gracias, Germán. Entonces, me había equivocado ahí, 4,5 y multiplicado por 10, da 45, ¿sí? Porque la idea era correr la coma, ¿no? Convertirlo, o sea, al correr la coma a la derecha se elimina, se convierte en un número exacto, ¿no? Entonces, se simplifica, o sea, de ahí para adelante no quedó, solamente me quedó mal esa partecita, ¿listo? Pues para que no vayamos a generar confusión. Entonces, igualmente ese error que tuve ahí no va a afectar en nada el resultado porque ahí lo que yo hice fue multiplicarlo fue por 100, ¿no? Bueno, entonces, como yo les dije a ustedes que la clave era trabajar con el número de arriba y el de abajo conocidos, entonces ahora lo van a relacionar con cada uno. O sea que este que está aquí, lo voy a relacionar con cada uno. Lo voy a relacionar con este, lo voy a relacionar con este y lo voy a relacionar con este. Y eso es lo que aparece ahí, ¿no? Aparece en cada caso 3 procedimientos. Entonces, no está tampoco ahí establecido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer en la clase, voy a utilizar. ¿Listo? Pues para el primer caso, entonces, solamente voy a trabajar con quién, con este y este, ¿cierto? Entonces voy a eliminar estos dos. Vamos a eliminar estos dos y nos va a quedar así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Multiplicamos estos dos y lo dividimos con 13, ¿cierto? Por eso aquí aparece 9 por 3,9 y lo dividen en cuánto? En 13 y les da 2,7. O sea que, ¿qué significa 2,7? Significa que esta medida que está aquí de la torre vale 2,7, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar la medida de Ben. Entonces, para encontrar la medida de Ben,
ya no vamos a relacionar el primero, vamos a relacionar esta primera parte con esta, ¿no? Vamos a relacionar este con este, ¿no? Entonces, si vuelvo a tomar y a copiar esa parte, ¿no? Y nos tocaría eliminar ¿cuál? Pues habíamos dicho que tocaba coger este con este, ¿no? O sea que nos toca eliminar este, nos toca eliminar este y este para quedar trabajando con estos dos, ¿no? O sea que este no me sirve, este no lo voy a necesitar ahorita en este procedimiento, de hecho ya sabéis, ya que ya lo habíamos hecho, ¿no? O sea, el A ya sabemos cuánto vale A, ¿no? Y el H todavía no. O sea que quedamos con B sobre 5,2, 9 es a 13, ¿no? Listo, entonces aquí hacemos el mismo procedimiento, se multiplica 5,2 por 9 y se divide en 13, ¿cierto? Nos daría 3,6, ¿cierto? Y el último, la última parte sería esto, ¿no? Se multiplica 54,6 por 9 y se divide en 13, ¿cierto? Estos dos, ¿no? Y ya. Entonces, ahí ya encontraron cuánto vale B, ya encontraron A, B y H, ¿no? O sea que, como ya tienen todos estos valores, allá han finalizado el ejercicio, ¿no? Por lo tanto, el teorema de Tales es importante. Bueno, ahí ya dan los resultados, por lo tanto, es importante. El teorema de Tales es un importante enunciado sobre segmentos proporcionales en el que se afirma que lo que hay abajo, lo que hay aquí abajito, pues es simplemente como, ¿cómo decirlo? Es como una generalización de lo que ustedes siempre deben hacer, ¿no? Entonces, yo ya les había dicho que ustedes identifican las rectas paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas en esa figura? Las que están de color rojito, ¿cierto? Las que ustedes están viendo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál segmento relacionan con cuál? Entonces, nuevamente voy a trabajar con colores para que lo volvamos a ver. O sea, ya como repaso, ¿no? Entonces, este va con cuál? Va con este. Entonces, estos dos van acá. Se mira A y A, B. Esos dos son correspondientes, ¿no? ¿Cuál seguirían? Seguiría el BC con el BC, pero entonces las comitas se llama B', C', con estos dos, ¿cierto? O sea, los números que hayan o letras, porque pueden que conozcan los dos. Puede que conozca los dos, puede que no los conozca, ¿no? Puede que conozca uno. Y por último, pues aquí, obviamente esto aplica para dos, puede aplicar para 3, 4, 5, 10 rectas para todas las que quieran, ¿no? Bueno. Listo. Entonces ahí quedaría. Y obviamente no se les olvide que si ustedes dividen dos segmentos proporcionales, ¿qué significa esta acá? ¿Alguien recuerda qué significa la acá? ¿Cómo lo estamos trabajando? Esta acá, voy a escribir acá, la constante o la razón de semejanza, ¿no? Listo. Bueno, nosotros no, sí, ya lo revisé. Obviamente eso revisadito, lo revisé así, lo que hicieron por encima, igualmente quería era que me mandaran evidencias, ¿no? Que practicaron, trabajaron, ¿listo? ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir que los estudiantes que, nos queda 1 minuto y medio, los estudiantes que no me han presentado a mí trabajos, ¿sí? Cada uno sabe, ¿no? No me vayan a escribir aquí en el chat de que, profe, yo ya le presenté. No, cada uno sabe qué envió. Hasta el momento va guía de verificación 1 y 2, ¿listo? Entonces, solamente esas guías, solamente estoy hablando de las guías, no estoy hablando de los ejercicios de la semana pasada.
que los ejercicios de la semana pasada eran opcionales. Entonces, les voy a dar esta, o sea, esta semana me envían eso, ¿no? O sea, hoy tienen plazo hoy, mañana, de lo que les haga falta por enviarme, ¿no? Por enviarme. No estoy diciendo nada de de los ejercicios de la semana pasada, nada que ver con eso, ¿no? Eso fue algo opcional, el que lo presentó ese día ya tiene sus puntos ahí de más. ¿Listo? Entonces, es para decirles que les doy plazo esta semana para los que no han presentado la guía 1 o la guía 2 o ambas guías, ¿listo? Listo, entonces nos volvemos a conectar, porque ya dentro de poco nos desconecta el programa y utilizamos esos 10 minutos para entender este ejercicio, ¿sí? Y yo creo que ya ahí con eso finalizaríamos, ¿listo? Ah, y alcanzamos a ver el ejemplo 2. Entonces nos volvemos a ingresar y continuamos con este ejemplo, ¿listo?